Vamos a comenzar la segunda parte del estudio, así es que vamos a orar para comenzar y vamos a dar una repasadita poquita de la que hablamos la semana pasada. Padre bueno que estás en el cielo, te damos gracias en este día por la bendición y la oportunidad que nos das de estar en este lugar para estudiar tu palabra. Bendice a los hermanos que están aquí, bendice mi vida, Señor, y trae con bien a los hermanos que todavía vienen en camino. Permite que lo que estudiemos, Señor, aprendamos y lo retengamos en nuestra mente y en nuestro corazón y que lo podamos, Señor, compartir con otras personas en su tiempo. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, aquí vamos a terminar la segunda parte del bautismo de Jesús y el sacerdocio. En la primera parte vimos que ¿qué significaba el bautismo? ¿Alguien se recuerda qué significa el bautismo? En agua. Ajá. Sí. Sí, el bautismo representa la muerte y resurrección de Cristo. Morimos con Cristo y resucitamos con Cristo. La palabra bautismo, recuerden que es una palabra griega que viene de baptizo y que eso significa sumergir, que no necesariamente aplica para para algo religioso en la iglesia. Recuérdense, vimos diferentes tipos de bautismo. ¿Se acuerdan cuántos fueron? Que los puse por aquí, puse varios diferentes. Que puse el de Noé, puse el de Moisés, puse el de cuando cuando Naamán se zambulló 7 veces en el río Jordán. Entonces me faltó uno, el de Jonás. Jonás también fue sumergido hasta el fondo de la mar y después salió después de 3 días también. Entonces en total hubieran sido 8, pero en la semana pasada o hace 15 días puse nada más 7. Entonces ahora vamos a terminar esta lección y esta lección la vamos a comenzar igual. Alguien que me lea en Mateo 28 del 18 al 20. Mateo 28 del 18 al 20. Amén. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me ha dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, el Señor Jesucristo nos dio ese mandato: ir y predicar, ir a hacer discípulos, ir a bautizar. ¿Se recuerdan quién es el que puede bautizar? ¿Quiénes pueden bautizar a las personas? Sí, todo aquel que entiende el concepto de lo que significa el bautismo, ¿verdad? Si usted entiende y usted está en un lugar discipulando a alguien y da la casualidad que ustedes van al lago, usted lo puede bautizar, comprendiendo usted lo que significa y explicándole a la persona también el paso de morir para el mundo y nacer para Cristo. Bueno, seguimos con lo de Jesús. ¿Dónde fue bautizado Jesús? ¿En qué lugar? En el río Jordán. Amén. ¿Alguien sabe qué significa el río Jordán? Ok, el río Jordán significa el que desciende. ¿Por qué? Porque ahí descendió el Señor Jesucristo para ser bautizado y también ahí descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. Ahora vamos a ver algunos acontecimientos importantes que pasaron en el río Jordán. Y estos acontecimientos tienen un cambio o transición. Transición. Ok. Primero, vamos a ver Génesis capítulo 13, versículo 10. Alguien que busque esa escritura. Otro que me busque. Josué 3, 13 al 17.
Josué 3, 13, 17. Otro, Segunda de Reyes 2, 12 al 14. Otro, Mateo 3, 13. Y por último, Juan 5, 24. Ese lo voy a poner acá arriba. Juan 5, 24. Ok, entonces, ¿quién tiene la primera? Génesis 13, del 10 al 11. Y alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Amén. Entonces ahí nos damos cuenta que en el río Jordán hubo un cambio. En todos estos acontecimientos que vamos a ver aquí, cada uno de ellos ocurrió un cambio. ¿Quién tiene Josué 3, 13 al 17? Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan al arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asientan en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tierras para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, los pies de los sacerdotes que llevan el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán. Y las que descendían al mar de Araba, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección del Amén. Entonces ahí pasó el pueblo de Israel a la tierra prometida. Entonces, la otra que sigue, Segunda de Reyes 2, 12 al 14. Viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro, y pasó Eliseo. Amén. Aquí me equivoqué, perdón. Y el otro iba a ser Segunda de Reyes. Déjeme ver. 5, 14. Aquí es donde Naamán se sanó. Ok, entonces en esta de Segunda de Reyes 2, del 12 al 14, hubo un cambio de ministerio. Recuerden, Elías fue llevado y se le quedó el manto a Eliseo. En Mateo 3:13, ya se lo saben de memoria, ¿no? Que Juan bautizó a Jesús. Entonces ahí hubo un cambio y ahorita vamos a entrar al sacerdocio de Jesús que ocurrió en este lugar. Y en Segunda de Reyes 5:14 hubo otro cambio. La vida de Naamán recuperó su salud, su piel, dice la Biblia que se volvió como de un bebé. Entonces en el río Jordán hubo acontecimientos que remarcaron historias en la Biblia. Entonces en el río Jordán juega el papel de cambio o de transición. Por eso es que Jesús cuando va y se bautiza también allí, es porque hay un acontecimiento continuo de cambios de sistema. Digamos, Josué entra a la tierra prometida, cambio de ministerio entre Eliseo y Elías, Juan bautiza a Jesús, Naamán se sana, Abraham y Lot se separan. Entonces hay acontecimientos importantes en el río Jordán. Ahora, en Juan 5:24, ¿qué dice?
Entonces espíritu, o 5:24. Ajá. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ok, el que cree en el que le envió, el que cree en Jesucristo, nosotros que hemos creído por la fe, damos ese paso de fe, de obediencia en bautizarnos. Entonces, lo que ocurrió en todo esto del Jordán es un cambio, es una transición. Entonces, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, estamos sufriendo también un cambio. Estamos pasando de muerte a vida. Ahora, Abraham significa que él tiene un título, ¿verdad? De su raza. ¿Qué era este Abraham? Ajá, pero él era hebreo. Esto quiere decir el cruzado. La palabra hebreo quiere decir cruzado. Esto es lo que quiere decir. Entonces cuando decían, oh, allá está este Abraham, decían, allá está el cruzado, el que cruzó del río Éufrates para acá. Entonces por eso le llamaban hebreo, eso es lo que quiere decir cruzado. Entonces nosotros en Cristo Jesús hemos pasado, también hemos cruzado de muerte a vida en Cristo Jesús. Entonces Abraham, aunque era el hebreo y había cruzado, su familia, recordemos que era pagana, ellos adoraban otros dioses, entonces él cruzó en sentido figurado también de muerte a vida por la fe en creerle a Jehová. Amén. ¿Algún comentario? Si no, voy a borrar y vamos a entrar a lo que es el sacerdocio de Jesús. ¿Listos? Vámonos, recio. Ok. Vamos a poner otra pregunta aquí. Vamos a ver aquí. ¿Quién bautizó a Jesús? Mi tocayo. Juan el Bautista, ¿verdad? Juan el Bautista. Ok, ¿quién era Juan el Bautista? A ver, ¿quién me pueden contar de Juan el Bautista? ¿Quién era él? Era primo de Jesús, ¿verdad? Era pariente de Jesús. Entonces vamos a leer en Mateo 3, del 13 al 17. ¿Quién lo tiene? Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Entonces ahí nos damos cuenta que está ese acontecimiento donde Juan el Bautista está bautizando a la gente y viene Jesús para ser bautizado por él y Juan se le opone y dice, no, yo necesito ser bautizado por ti. Ahora, ¿quién era Juan el Bautista? Lucas 1:17. Otro que me busque, Juan 1:20 al 23. Ajá. Amén. Ahora vemos que Juan el Bautista está cumpliendo una profecía. Vamos a ver qué dice Malaquías 4, 5 y 6. ¿Qué dice? Malaquías 4, 5 y 6. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Amén.
Entonces vemos que Juan el Bautista estaba cumpliendo una profecía que se había dado 400 años antes de que él viniera y apareciera acá en la tierra. En esos 400 años le llaman el túnel del silencio porque en esos 400 años Dios no había levantado profetas. Entonces aparece Juan el Bautista y él aparece en el espíritu de Elías. Entonces cuando él viene y le preguntan, oyes, ¿y quién era Juan o quién eres tú? En Juan 1, 23, 20 al 23, dice, yo soy una voz que clama en el desierto. Entonces esa voz que clama en el desierto era en cierta manera Elías que venía dentro de Juan el Bautista o Juan el Bautista con el espíritu de Elías. Ahora, ¿qué vestía Juan el Bautista? ¿Alguien sabe? Amén. ¿Mande? Y cinto de cuero, ¿ah? Cinto de cuero. Ahora, esta vestimenta era la que utilizaba el profeta Elías en Segunda de Reyes 1:8. Entonces, él comía, dice la hermana, langostas y miel silvestre. Ahora, las langostas, hay personas hoy en día que han sacado que las langostas era un tipo de fruta, un tipo de... ¿Conocen los mezquites en México? Que es algo similar, pero en realidad la palabra griega allí, no la recuerdo ahora, pero habla del revoltón. Recuerden que en el libro de Abacú, parece que es, donde lo que se comió la oruga, lo vino y lo devoró el revoltón, lo que dejó el revoltón vino y se lo comió el saltón y el último la langosta. Entonces se cree que él comía las langostas. Ahora las langostas supuestamente sabían entre agridulce y combinado con la miel, pues ese era el alimento que él comía, porque donde Juan se crió, si ustedes se ponen a pensar un poco, cuando Juan y Jesús nacieron, eran casi de la misma edad. Pero hubo un edicto cuando vinieron los reyes de Oriente con Jesús, perdón, a Belén, y ellos dijeron, venimos a buscar al rey de los judíos porque su estrella la hemos visto. ¿Y qué dijeron? ¿Qué dijo Herodes? Llamó a todos los escribas de ese tiempo para preguntar, ¿y dónde había de nacer el Cristo? Y cuando ellos vienen, dicen, en Belén de Judea. Entonces, cuando él se ve burlado de los magos de Oriente, él viene y hace un edicto para matar a todos los niños. ¿Por qué Juan el Bautista no murió? ¿Por qué creen que Juan el Bautista no murió en esa ocasión? Sabemos que Jesús huyó para Egipto, o que Dios le dijo que fueran para Egipto, pero Juan el Bautista no murió. Estaba en el desierto, se había mudado al desierto con los esenios. Entonces él se crió a las afueras de Belén, a las afueras de Jerusalén, en el desierto, y de allí es que él viene. Y recordemos, Juan el Bautista no inventó el bautismo, sino que el que le dijo, el que lo envió, le dio una señal quién iba a ser el Hijo de Dios. Entonces, piel de camello y cinto de cuero eran un tipo o una representación de un profeta. Entonces, esto en el Antiguo Testamento, después de Elías, se empezó a mirar como la vestimenta de un profeta. Y esto está relacionado con el manto que le ponen de tejones en el tabernáculo de Moisés, que esa es otra enseñanza más adelante en el futuro. Ahora, ¿quiénes eran los papás de Juan el Bautista? ¿Mande? Amén. Sí. ¿Quiénes eran los papás de Juan el Bautista? Ok. Alguien que me lea, por favor, en Lucas, capítulo 1, versículos 5 y 6. Amén. Gracias, hermana. Eran Zacarías y Elizabeth, pero ellos eran, ¿qué dice ahí? Eran irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas, pero
en realidad, bueno, el que era sacerdote era Zacarías, ¿verdad? Entonces estamos aquí entrando el por qué Jesús, la importancia del bautismo. Ahorita vamos a ver por qué Jesús se bautizó. Si él no tenía pecados y el bautismo de Jesús, perdón, de Juan el Bautista, era para perdón de pecados. Ok, ellos eran sacerdotes. Y alguien que me lea, por favor, Éxodos 28 al 43. ¿Quién lo tiene? Éxodo 28, versículo 43. Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión, o cuando se acerque al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Amén. Entonces, era estatuto para Aarón y para su descendencia después de él. Entonces, vemos que Elizabeth y Zacarías eran los papás de Juan el Bautista. Y ellos eran descendientes desde Aarón, porque el sacerdocio ya Dios lo había dicho que se tenía que pasar de generación en generación hasta sus descendientes. Entonces, vamos a ver aquí. Elizabeth era la mamá de Juan el Bautista. ¿Y quién era la mamá de Jesús? Ay, esa la contestaron hasta en coro. Ok, aquí les doy una pregunta, ¿eh? Ok, María, mamá de Jesús. ¿Y qué era María de Elizabeth? Eran primas. Ok, entonces Juan el Bautista y Jesús ya sabemos que eran primos. Pero María y Elizabeth, ellas eran levitas. ¿Cuántos de los que están aquí son levitas? De los que levitan a todo, a la oración, a predicar, a evangelizar, no se crea. Ok, eran levitas. María y Elizabeth eran levitas. Zacarías era levita. Ya lo leímos en Éxodo 28:4, donde dice que esto será hasta pura descendencia de Aarón. Ahora, ¿qué era Jesús? ¿Era levita? ¿Qué era? ¿Mande? Jesús no. Era judío. Ahora, ¿cómo es que Jesús es judío si ellos son levitas? María es levita y Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es que Jesús es judío? Vamos a leer, bueno, ahorita vamos a leer. Por medio de José. Por medio de José, por medio de la adopción. Entonces, en la cultura hebrea, la cultura judía, usted adopta a un niño y por ley es su hijo. Entonces, cuando usted se muere, usted le hereda. Entonces, de esa manera entra Jesús a ser judío, porque de otra manera él fuera un levita. Entonces, él viene a entrar a ser judío por medio de la adopción a través de su padre adoptivo, que es José, el esposo de María. Ahora, vamos a ver otra cosa aquí de María. Ahora, ¿alguien sabe qué contenía el arca del pacto? ¿Alguien sabe qué contenía el arca del pacto? ¿Mande? Ajá, ¿algo más? Tenía la vara de Aarón. ¿Ok? Los 10 mandamientos. ¿Y qué más tenía?
y el pan o maná. ¿Se recuerdan? Ahora sí, ¿da? Ok, esos tres componentes, aquí vamos a ver que esto ocupa el sacerdocio. Aquí es la ley o justicia. ¿Ok? Y este es el pan que bajó del cielo. ¿Ok? Ahora, ¿todo esto lo cumple Jesús o no? Ok. Ahora, estas cosas estaban dentro del arca. ¿Ok? Ahora, vamos a ver aquí. María estaba embarazada de Jesús. ¿Ok? Y por ende, si Jesús cumple todo eso, María simbólicamente es un tipo del arca. María simbólicamente está cargando, bueno, literalmente acarrea a Jesús o carga a Jesús en su vientre, pero Jesús cumple todo esto. Entonces Jesús está dentro del cuerpo de María. María está embarazada y ella está en ese momento cargando el arca a Jesús, que cumple el sacerdocio, la ley y el pan del cielo. Simbólicamente. Ahora hay unas escrituras en el libro de Samuel donde el arca viene con el rey David y el rey David salta, igual como sucedió con Juan el Bautista. Cuando viene María a visitar a su prima Elizabeth y escucha la voz, dice que el niño saltó en su vientre. ¿Se recuerdan? Si no, ahorita lo vamos a como quiera a tocar un poquito. ¿Lo borro? Hazlo. Bueno, ok, entonces vimos que en Hebreos capítulo 9:4 se encuentra lo que dice que contenía el arca. Ahora, Jesús, alguien que me lea, Juan 7:28. Juan 7:28 es lo que dice. Oh, entonces me la cambiaron. Ok, gracias, hermana. Déjeme ver porque... entonces me equivoqué. Déjame ver si está en Lucas. Bueno, en fin. Lo que el versículo les quería decir era de que Jesucristo dijo... Ok, 7:28, ahora sí. Lucas 7:28. Me lo cambiaron. Lucas 7:28. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¿Por qué dijo eso? ¿Alguien se lo imagina? Ok, dice que el que es mayor que él, de los nacidos de mujer, dice que no hay mayor que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo cuando estaba en el vientre de su mamá. Una y otra, porque Juan el Bautista tuvo el privilegio de ver a Jesús. Entonces él dice, les digo, de cierto les digo que el más pequeño en el reino de los cielos, en el reino de mi Padre, es mayor que Juan. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando venimos a ser parte del reino de Dios, nosotros no hemos visto a Jesús, pero nosotros creemos por fe. Juan el Bautista tuvo ese privilegio y él fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre. Entonces,
Por eso es que Jesucristo está aclarando esto. ¿Por qué? Porque antes en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía momentáneamente. Ahora, ¿por qué se bautizó Jesús si él no tenía pecado y el bautismo de Juan era para arrepentimiento de pecados? ¿Por qué se bautizaría él? ¿Qué leímos en Mateo capítulo 3? Para cumplir toda justicia. Ahora, ¿cuál justicia? Para cumplir toda justicia. ¿Cuál justicia? Vamos a ver por qué Jesús se tenía que bautizar. Entonces, vamos a leer Éxodo 29, versículo 4. Gracias, hermana. Ok. Jesús se vino a bautizar con Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque recuerden, Juan el Bautista venía de la descendencia de los sacerdotes. Entonces, él como sacerdote podía transmitir o podía comenzar a alguien su ministerio. Entonces, Jesús viene, déjalo así, aunque yo no tengo pecado, pero para que se cumpla toda justicia. ¿Cuál justicia? La justicia de consagrarlo, de lavarlo o bautizarlo. ¿Para qué? Para que Jesús comenzara su ministerio. Para que Jesús comenzara su ministerio. Ahora, Éxodos, capítulo 29, versículo 4, nos habla de la consagración, que era para consagrarlo. Entonces, aquí es donde entra lo que le llaman o le llamamos el bautismo del Espíritu Santo. Cuando usted recibe a Jesús como su Señor y Salvador y usted cree en Él, usted es bautizado con el Espíritu Santo, es sellado por el Espíritu Santo y es la garantía del Espíritu Santo de que usted ya es del Señor. Ahora, algunas personas creen de otra manera, pero en eso podemos hacer una enseñanza completa acerca de lo que es el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Entonces, cuando Jesús es bautizado, es consagrado, es lavado, ¿cuántas veces se bautizó Jesús? 1, 2, 3, 4 o 5. Una vez. La consagración que hizo Moisés con Aarón ocurrió una vez. Ahora, ¿qué hacía el sacerdote para mantenerse limpio? En el tabernáculo de Moisés, exacto, hermano, estaba el altar del holocausto y luego estaba el lavacro. Alguien que me lea Juan, capítulo 13. Déjeme ver dónde me lo escondí. Se me perdió. Pero está en Juan capítulo 13 y usted conoce la historia. Es donde Jesús le lava los pies a los discípulos. Ahora, ellos, ¿de dónde sacan esa idea? De lavarle los pies y las manos a los discípulos. Ellos sacan esta idea de este acontecimiento. Y vamos a leer en Éxodo capítulo 28. No sé por qué se me están escondiendo. Perdón, Éxodo 30, 17. ...30, 17 al 21.
Amén. Entonces ya vimos que la consagración ocurría una vez. Eso es cuando usted es bautizado por el Espíritu Santo, ocurre una vez. Ahora, la llenura del Espíritu Santo, la limpieza de uno es constantemente. Dice que ellos se tenían que lavar cada vez que se acercaban al tabernáculo de Moisés. Entonces, si venía el hermano Gerardo en la mañana y ofrecía un holocausto, antes de ofrecer el sacrificio, él tenía que lavarse. De igual manera, si venía yo más al rato, o si viene usted más al rato, entonces uno se comenzaba a lavar. Entonces, de esa manera era uno limpiado. Entonces, la consagración, el bautismo del Espíritu Santo ocurre una sola vez. La llenura es constante. Usted se vacía de, digamos, de su conocimiento espiritual o de lo que usted está haciendo, pero se tiene que volver a llenar. Si usted no se llena, usted se va a quedar seco, se va a quedar vacío. Ahora, ¿de dónde sacaron este concepto? Ya lo encontré en Juan 13 del 7 al 11, donde Jesús está lavándole los pies a los discípulos y Pedro le dice, a mí no me vas a lavar. Y Jesús le dice, si a ti no te lavo, no vas a tener parte conmigo. Entonces Pedro le dice, pues entonces lávame todo. ¿Por qué Pedro comprendía ese concepto, ese lenguaje? Porque ellos estaban familiarizados con este acontecimiento en el lavacro, donde ellos se lavaban. Ahora, el lavacro es un tipo de la palabra de Dios. El lavacro, también el agua es un tipo del Espíritu Santo. Entonces, cuando el sacerdote venía y se lavaba, era para comenzar lo que tenía que hacer sus labores ministeriales. Ahora, ¿a qué edad comenzó Jesús su ministerio? ¿A los 30? ¿Seguros? ¿Están de acuerdo? Lucas 3:23. Ahora, ¿por qué Jesús comienza su ministerio a los 30 años? ¿Mande? Era la máxima edad, porque comenzaban de 25 a los 30. Hay otro pasaje, nomás que no me lo recuerdo ahora, de donde comenzaban de 25 a 30 años. Pero Jesús comienza su ministerio a la edad de 30 años. Alguien que me lea Lucas 3:23 y otro Números 4:3. Por eso es que aquí es donde entra lo del sacerdocio. Por eso es que cuando Jesús viene a ser bautizado por Juan el Bautista, hay un cambio, hay una transición. ¿A qué edad él comienza? A la edad de los 30 años. ¿Quién lo tiene? Lucas 3:23. Dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Amén. ¿Y el Números 4:3? Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. ¿Números? Números, perdón. 4:3. De edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. De edad de 30 años era, ¿verdad? Así es que vamos a ver qué pasó cuando Jesús se bautizó y salió del agua. Ajá, y luego. Amén. Bajó el Espíritu Santo en forma de paloma. Ahora, recuérdense que la semana pasada hablamos un poquito del arca de Noé. Cuando vino el diluvio y se paró de llover, él le envió un cuervo, ¿verdad? El cuervo ya no regresó. Después envió una paloma. La paloma fue y no encontró dónde poner su pie en tierra y regresó. Pero después vuelve a salir la paloma y cuando regresa, ¿qué trae? ¿Un qué? Exacto. ¿Qué representa el olivo? Amén. Ok, entonces, en este momento vemos esa conexión. En el arca del pacto, aunque representa y tipifica también a Jesús, sale la paloma, un tipo del Espíritu Santo, va y regresa con una hoja de olivo, que es un tipo del aceite de la unción. Ahora, cuando Jesucristo es bautizado y sale del agua, se abren los cielos, se oye la voz que dice, este es mi hijo amado, y desciende el Espíritu Santo en forma de paloma.
viene a ser y mora en él, posa en él. Ahora, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento venía y se iba, pero ¿sobre qué personajes venía? Cuando venía el Espíritu Santo, no venía sobre todos, pero venía sobre algunos personajes. ¿Sobre quiénes venía? ¿Pero quiénes eran? Venían sobre los jueces, reyes, profetas y sacerdotes. Sobre esos venía y se iba. Ahora, no tenía usted que ser santo para que eso ocurriera. ¿Por qué? Porque Dios lo daba. Recordemos aquella historia de Sansón. Sansón estaba rompiendo los pecados que Dios le dijo que no los hiciera, y aún así el Espíritu de Jehová venía sobre él y hacía sus destrozos, hacía sus cosas. Entonces, ahora en nosotros, en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo, dice la Biblia, que ahora mora en nosotros. Ahora Él está con nosotros. Alguien que me lea Juan, capítulo 14, versículo 17. Ahora el Espíritu Santo viene y mora con nosotros y se queda con usted y se queda conmigo. Usted puede vivir una vida de pecado, pero Jesucristo dijo, el Espíritu Santo mora en vosotros. Entonces eso no quiere decir que el Espíritu Santo ya se le fue. Simplemente quiere decir que usted lo está contristando y lo está opacando y no lo deja que brille o que resalte en su vida. ¿Qué dice Juan 14, 17? Amén. Entonces ya el Espíritu Santo mora con usted. Usted viene, acepta a Jesús, el Espíritu Santo viene, mora con usted. Pero después de allí, usted y yo tenemos que comenzar una llenura, un caminar con el Espíritu Santo a través de la palabra. Jesucristo dijo, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Entonces, mientras usted más coma palabra de Dios, mientras más usted pase tiempo en la palabra de Dios, en oración y con cánticos espirituales, porque hay un pasaje en Efesios capítulo 5, versículo 18, donde dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, donde usted se embriaga con vino y hace cosas locas. Pero dice, sed llenos con el Espíritu Santo. Hubo un tiempo donde se movía mucho, el supuesto mover, yo le digo el supuesto mover del Espíritu Santo, porque la gente actuaba como que andaban borrachos, porque sacaban esa escritura fuera de contexto. Entonces decían, está borracho en el espíritu. Y yo lo había creído, pero cuando vine y lo empecé a estudiar y a investigar, me di cuenta que no era así. Entonces, ahí mismo Pablo dice, sed llenos del espíritu. Y dice, ¿cómo? Con cánticos espirituales, con salmos, adorando a Jehová. Entonces, de esa manera, usted y yo nos podemos llenar del Espíritu Santo, pero ese es otro tema. Ahora, ¿qué pasó? Vamos a ponerle aquí, los 10 días antes de la llenura del Espíritu Santo. Los 10 días. ¿Saben cuáles son esos 10 días? Jesucristo cuando resucitó, ¿cuántos días se anduvo apareciendo a sus discípulos? ¿Saben cuántos? 40 días. Ahora, el número 40 en la Biblia también es cambio. También es cambio. Todo lo que está relacionado con 40 días y 40 noches del diluvio, los 40 días de Moisés en el monte Sinaí, 40 días de ayuno del profeta Elías, los 40 días de ayuno de Jesús. Después de esos 40 días hubo un cambio en sus vidas, hubo un proceso, una transición. Ahora, Él se apareció por 40 días y Él les dijo, no se vayan de Jerusalén. ¿Cuántos días pasaron? Hasta que sean investidos del poder de lo alto. ¿Cuántos días pasaron? 10 días. Después de que Él asciende al cielo, pasaron 10 días. Ahora, en esos 10 días, ¿qué estaba pasando? Vamos a leer en el capítulo 1 de Hechos 21 y 26. ¿Mande? Amén. Estaban reunidos en oración. ¿A qué hora son? Éxodo, gracias. Éxodo 28, 15.
Si lo tienen, Hechos 1, ¿qué les dije? Hechos 1, 21 al 26. Gracias. Ok. En ese pasaje vemos que los discípulos están escogiendo a otra persona que ocupe el lugar de Judas. Judas era el discípulo 12. Él se fue y se mató y entonces quedaron 11. Ahora, ustedes quizás han escuchado que hay personas que explican de que los apóstoles se adelantaron, se apresuraron a escoger al sucesor de Judas. Porque de Matías, que fue el que cayó en suertes, de él la Biblia casi no nos habla nada más que casi ese acontecimiento. Y se habla mucho más del apóstol Pablo, que vendría a ser el 13º apóstol, ya que Pedro lo escoge, dice, vamos a escoger uno de entre nosotros que sea testigo ocular de lo que ocurrió con Jesús. Entonces Pablo viene a ser más adelante escogido por Jesús, y de Pablo conocemos muchas cosas. Entonces, ¿por qué Pedro escoge a otra persona que ocupe el lugar de Judas? Vamos a ver qué dice la escritura. Éxodo 28, del 15 al 20. ¿Quién lo tiene? Y otro que me busque, Éxodo 29, del 4 al 7 y Salmos 133. ¿Quién lo tiene? Amén. ¿Qué dice ahí? Dice, harás asimismo el pectoral del juicio de obras primorosas, lo harás conforme la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de un palmo de largo y de un palmo de ancho. Y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras, una hilera de una piedra sarídica, un topacio y un Carbunclo. Sí. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una agata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un onice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro. Amén. Gracias, hermana. Entonces, nos damos cuenta de que nos está hablando del pectoral del sumo sacerdote. Cuando Jesucristo asciende al cielo, que Él ya sube al cielo, Él va a hacer esta obra. Ahora, ¿cuál es esa obra? ¿Verdad? Habían 11, ya habían quedado 11, ¿verdad? 11 discípulos, pero faltaba uno. Entonces, el pectoral tenía 12 piedras, tenían que estar los 12 completos. ¿Por qué? Vamos a ver qué dice Éxodo 29, del 4 al 7. Amén. Entonces, después de que Moisés lavaba a Aarón y a sus hijos, los vestía y les estaba poniendo las vestimentas del sacerdocio o sacerdotales y le estaba poniendo el pectoral. Entonces, eso es lo que estaba ocurriendo durante esos 10 días allá en el cielo. El Padre juega el papel de Moisés y Jesús el papel de Aarón. Entonces, el Padre estaba vistiendo a Jesús con las vestimentas del sumo sacerdote, pero el pectoral no estaba completo. Por eso es que Pedro, estudiando durante esos 10 días con los otros apóstoles las escrituras, dijeron, hay que escoger
porque hay una escritura en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, donde hay que escoger a otro, que se ponga otro en el lugar de Judas. Entonces, ¿qué sucede? Cuando echan suertes y cae sobre Matías, se completa el pectoral, se completan las 12 piedras, entonces el Padre ya se las puede poner a Jesús. ¿Y qué leímos aquí? Que entonces será ungido con el aceite de la unción. ¿Y qué dice el Salmo 133? Amén. Entonces lo que estaba sucediendo es que mientras el Padre lo estaba vistiendo y le estaba ungiendo con el aceite de la unción, en el Salmo 133, esto ocurrió en Hechos 2, que es muy famoso, muy conocido. Entonces cuando el Padre le estaba haciendo ese aceite, dice que cae hasta las vestimentas del sumo sacerdote de Aarón. Y eso es lo que estaba ocurriendo simbólicamente. Entonces ese aceite vino y se derramó y cayó en Hechos capítulo 2 el día del Pentecostés. Y ahí es que fueron llenados los 120 o como 120 personas por el poder del Espíritu Santo, que se oyó un viento recio y se oyó un estruendo. Y ellos fueron llenados del poder de lo alto, fueron llenos del Espíritu Santo. Y de ahí para adelante el Espíritu Santo se queda con ellos. Por eso es que el apóstol Pedro tenía que escoger a otra persona para que se pudiera cumplir la escritura. Entonces se está acabando el tiempo. No alcancé a tocar lo que es la fórmula bautismal, pero se las voy a resumir. Entonces, ¿qué dice Mateo 28, del 18 al 20? ¿En qué nombre los hay que bautizarlos? Ok, vamos a terminar con este. Ok, ¿cuál es el nombre de Dios? ¿Cuál es el nombre de Dios? Ese se lo voy a dar bien resumido, nomás déme chance. Oigan, en la fórmula bautismal, ¿en qué nombre está la salvación? ¿Dónde está? Ok, Éxodos 23, 21, primero. Éxodos 23, déjame la traigo para acá. 20 al 21. Alguien que me lo lea ese, por favor. Y aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guarde delante de él y oye su voz. No le sea rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si Ok, está bien, léalo. Oh, ya estuvo. Ok. Dice que su nombre está en él, ¿verdad? Ok, vamos a averiguar cuál es el nombre de él. Ok. Juan 5:30, ¿qué dice? ¿Quién lo envió? El Padre, ¿verdad? ¿Quién envió? A Jesús, ¿verdad? Ok, ¿qué dice Juan 14:26? Ok, el Padre lo enviará en el nombre de ¿quién? De Jesús. Ok, entonces, ¿no hay otro nombre? Hechos, ¿qué dice? 4:12. Dado a los hombres
en quien podamos ser salvos, ¿verdad? En el nombre de Jesús. ¿Ok? ¿Y qué dice Isaías 42:8? ¿Lo tienen? Ok, entonces ese es el nombre de Dios, pero ¿por qué está Jesús? Porque en hebreo, Jesús quiere decir Yehoshua. Yeshua es un diminutivo. Yehoshua, que quiere decir Yehoshua quiere decir Jehová salva. El nombre de Jehová, Jesús, eso es lo que quiere decir en hebreo, Yehoshua. Entonces, si usted se bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o en solo Jesús, no hay problema, es el mismo nombre. Por eso nomás se lo resumí, no les expliqué mucho, pero en esos 3, 4 versículos está, ¿cómo se llama? Contestada básicamente la respuesta. En Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová tu Dios uno es, solamente hay un solo Dios, no son 3 como ellos nos hacen pensar. Ahora Juan 5:39, ¿se lo saben de memoria este? Este es el versículo que dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros nos parece que en ellas hay salvación y ellas son las que dan testimonio de mí. Y el Padre juega un papel de creador, el Hijo de redentor y el Espíritu Santo de santificador. Y terminamos con Efesios capítulo 3:10. ¿Lo tienen? ¿Qué dice? Ok, entonces, se los di bien resumido, el Padre es el creador, el Hijo es nuestro redentor, el Espíritu Santo es el que nos santifica, y en Efesios 3:10 nos da de que Dios opera de una multiforme sabiduría, y nosotros tenemos esa labor de darla a conocer, de cómo opera el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en conjunto. Ellos trabajan en unión. Multiforme quiere decir de muchas maneras, muchas formas, que Dios trabaja de muchas formas. Ellos 3 o el Padre trabajan en muchas formas distintas para el beneficio de nosotros. Y nosotros como cuerpo de Cristo tenemos esa responsabilidad de seguir transmitiendo la sabiduría de Dios a las personas que todavía no le conocen e inclusive a hermanos en Cristo. Por eso es Juan 5:39. Hay mucho que estudiar, mucho que escudriñar. Gracias por su tiempo. Fue muy a la carrera. Espero que hayamos aprendido algo. Y pues preguntas y respuestas, pues ahí me las hacen cuando haya oportunidad. Porque se acabó. Entonces, sí, porque hay mucho que estudiar. Bueno, Dios les bendiga. Hasta luego. Gracias.